Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Durante los últimos años, los gobiernos de Rusia y Venezuela han firmado diversos acuerdos de cooperación en el área técnico-militar, salud, turismo e industria, y se han referido al carácter estratégico de sus relaciones. Recientemente, el principal medio de comunicación del Estado anunció que Venezuela exportó a Rusia un cargamento de frutas y cacao. Pero para especialistas como el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, las relaciones comerciales entre Venezuela y Rusia son insignificantes debido a la limitada capacidad exportadora de Venezuela, cuya economía ha caído un 70% en los últimos años. Además, Guerra subraya que el principal producto de exportación venezolano es el petróleo, mientras que Rusia es el tercer productor de petróleo más grande del mundo. ¿Qué pudiese exportar Venezuela a Rusia? Unas cajas de ron, básicamente unos productos del mar hasta allí. ¿Y qué hace Rusia? Bueno, envía unos turistas a la isla de Margarita y hasta ahí llega la relación comercial. Rusia se convirtió en uno de los principales proveedores de armamento militar de Venezuela desde que en 2005, durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, se empezaron a firmar acuerdos en esa materia. Al respecto, el economista Julio Márquez sostiene que han estado marcados por la opacidad. Lo que sí tenemos como dato cierto es que la compra de armamentos rondaba anualmente por sobre $1.000 millones y en el año 2020 fueron $460 millones. El mes pasado, el vicepresidente ruso Yuri Borisov visitó Venezuela y aseguró que las relaciones comerciales entre Caracas y Moscú aumentaron casi en un 50% y se refirió al país suramericano como un socio estratégico de Rusia en América Latina. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Mientras el gobierno de Nicaragua ha brindado su apoyo incondicional a Rusia en los ataques armados contra Ucrania, el cardenal de Nicaragua y máximo líder de la Iglesia Católica en el país, Leopoldo José Brenes, testigo de los conflictos armados en la década de los 80 en Nicaragua, condenó lo que considera el inicio de una guerra. El cardenal Brenes recordó que vivió de manera personal la guerra de 1979 en Nicaragua, que llevó al derrocamiento del dictador Anastasio Somoza Debayle, así como los remanentes del conflicto armado entre la contra y el gobierno sandinista entre 1980 y 1990. Por esa guerra verdaderamente fuera de la parte humana, los que piensan en la guerra creo que a lo mejor es que no han experimentado el dolor. Así que nos unimos al Santo Padre, quien está sufriendo mucho. La semana pasada, el presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien volvió al poder en 2007 tras ser jefe de Estado en los años 80, brindó su apoyo a su par ruso Vladimir Putin, luego de que este reconoció a los territorios de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes antes de ordenar el ataque contra Ucrania. En tanto, el obispo de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, se unió a las voces de los líderes católicos que han condenado la invasión rusa a Ucrania. ¿Acaso no queremos que Ucrania viva en paz, que cese la invasión rusa, que se termine la guerra? Los líderes católicos también han condenado la represión estatal del gobierno de Nicaragua contra la oposición y la sociedad civil, lo que les ha costado una seria enemistad con el gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. El Salvador ha avanzado en el uso de herramientas como la videovigilancia, los drones y la construcción de una infraestructura de telecomunicaciones con fibra óptica para fortalecer las capacidades de prevención y persecución del delito. Pero según un estudio de la organización no gubernamental Servicio Social Pasionista, la implementación no regulada de estos sistemas puede afectar los derechos y libertades de los ciudadanos. El estudio indica que el uso de tecnología brinda resultados positivos para la seguridad, pero cuestiona la falta de normativas que establezcan los límites y controles sobre el uso de la información que se recolecta. Carolyn Alvarado, integrante de la organización que realizó el estudio, explica. O las entidades correspondientes que vayan a implementar la tecnología sepan discernir qué tipo de tecnología puede dar resultados eficaces y así utilizarla para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana. Alvarado explicó que alegando posibles afectaciones a la seguridad y el orden, las autoridades policiales habrían ordenado el uso de drones para vigilar expresiones legítimas de los ciudadanos
ciudadanos, como es participar en movilizaciones. Por su parte, Henry Flores, alcalde de la ciudad de Santa Tecla, uno de los municipios que instaló sistema de videovigilancia, dice que como autoridades cumplen protocolos para el uso de la información. Y hasta que la policía declara, ¿verdad? A veces ni la policía, porque esto se va a un proceso judicial, entonces uno no puede expresar, ¿verdad? O mostrar videos. El Salvador no cuenta con una ley de protección de datos personales y Avea Data, lo que según las organizaciones de derechos humanos constituye un vacío legal. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. En medio del avance ruso sobre Ucrania, la crisis de los refugiados que huyen de las zonas donde sufren ataques principalmente aéreos aumenta, y en las fronteras hacia los países que los reciben hay un notable retraso en el procesamiento para admitirlos. La Unión Europea está intensificando la ayuda y avanza hacia la concesión de protección temporal a quienes solicitan refugio, y la Comisión de la Unión Europea dijo hoy que otorgará permisos de residencia temporales a los refugiados y derechos a la educación y al trabajo en el bloque de 27 naciones. Los Estados miembros deben aprobar la medida, pero ya expresaron un amplio apoyo durante el fin de semana cuando se planteó la idea, y la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo: todos los que huyen de las bombas de Putin son bienvenidos en Europa. Brindaremos protección a quienes buscan refugio y ayudaremos a quienes buscan un camino seguro a casa, dijo la funcionaria. El organismo europeo anunció también su compromiso de aportar cerca de 500 millones de euros, unos 550 millones de dólares, del presupuesto del bloque para hacer frente a las consecuencias humanitarias de la guerra en Ucrania. En tanto, la bolsa de valores rusa permanece cerrada, y en Moscú, donde está la más grande de Rusia, permanecerá con las puertas cerradas hoy en el tercer día consecutivo sin negociaciones. Rusia detuvo el comercio el lunes cuando las sanciones entraron en vigencia y su moneda, el rublo, perdió valor. Mientras, el mayor banco de Rusia, el Sberbank, anunció hoy su retiro de los mercados europeos por el endurecimiento de las sanciones de Occidente. Mientras tanto, el IPTIC, la empresa que rastrea las transacciones de criptomonedas, dice que se han donado cerca de 34 millones de dólares en la moneda digital al gobierno de Ucrania y a organizaciones no gubernamentales en esa nación desde el comienzo de la invasión de Rusia, y la mayoría de las donaciones fueron realizadas el martes. El científico jefe de IPTIC, Tom Robinson, dijo que la mayoría de las donaciones hasta la fecha han sido en Bitcoin y Ether. Ucrania emitió una petición de contribuciones en Twitter la semana pasada y hasta la fecha ha recibido 30.000 donaciones, incluidos 5.800.000 dólares de Gavin Wood, el programador británico que cofundó Ethereum. Al mismo tiempo, el IPTIC advirtió sobre los estafadores que engañan a los desprevenidos poseedores de criptomonedas que desean donar a causas ucranianas, y recordó que el IPTIC se encuentra entre las empresas que ayudan a las autoridades a rastrear criptomonedas para combatir el lavado de dinero. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Las próximas 24 horas podrían ser cruciales cuando se cumple una semana del inicio de la invasión orquestada por el presidente ruso Vladimir Putin sobre territorio ucraniano. Hoy preocupa la seguridad de la capital, Kiev, a medida que las fuerzas rusas toman el control de otras relevantes urbes como Kherson, al sur del país, y clave por su ubicación estratégica en el río Dnieper, que desemboca en el Mar Negro. Ante la inesperada y feroz resistencia de las fuerzas militares ucranianas, el Kremlin se vio obligado a intensificar sus ataques con armas cada vez más sofisticadas. Incluso llegaron a insinuar que si se produjera una tercera guerra mundial, incluiría armamento nuclear, y las consecuencias serían destructivas, según dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Luego de una semana de ofensiva rusa por tierra, mar y aire contra Ucrania, las autoridades sanitarias del país lamentaron la pérdida de al menos 352 civiles inocentes como resultado de los múltiples ataques del Kremlin dirigidos a zonas residenciales, edificios administrativos e incluso hospitales. Atentados considerados crímenes de guerra por la comunidad internacional, que el líder ucraniano Volodymyr Zelensky denunció y calificó como una campaña de terror flagrante y no disimulada.
Va más allá de la humanidad que estos ataques con cohetes demuestran que para muchas personas en Rusia, nuestro Kiev es absolutamente desconocido y no saben nada sobre nuestra capital, sobre nuestra historia, pero todos tienen órdenes de borrar nuestra historia, borrar nuestro país, borrarnos a todos. A pesar de las presiones que sufre la población ucraniana sumida en una agresiva invasión, Zelensky aseguró que las fuerzas rusas no lograrán expulsar a los ucranianos de su hogar. Solo piensen en esta cifra. Casi 6.000 rusos murieron, militares rusos, en 6 días de guerra. Una cifra sin pérdidas enemigas durante la noche pasada. 6.000 ¿a cambio de qué? ¿A cambio de Ucrania? Es imposible. No pasarán con cohetes, no pasarán con bombas, tanques, ni ningún bombardeo. Estamos en nuestra tierra y habrá un tribunal internacional para procesarlos por la guerra contra nosotros. El mandatario ucraniano también dijo que no volverán a sentarse en una mesa de negociaciones con representantes del Kremlin a no ser que cesen los bombardeos. Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó tener pruebas de que Bielorrusia, república soviética aliada de Rusia, estaría preparándose para el envío de tropas que cruzarían a territorio ucraniano a través de la frontera norte. Por su parte, el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko desmintió estas afirmaciones y aseguró que su país no tiene intenciones de unirse a la guerra. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Con un mensaje directo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el presidente Joe Biden inauguró su primer discurso del Estado de la Nación. Cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, tienden a causar más caos, siguen movilizándose y el costo y las amenazas para Estados Unidos y para el resto del mundo sigue creciendo. El presidente reiteró su compromiso con la diplomacia y con la OTAN, indicando que la Alianza Atlántica se creó para asegurar la paz y la estabilidad de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Christine Berzina, jefa del equipo de geopolítica del German Marshall Fund y de la Alliance for Security and Democracy, asegura que el mensaje del mandatario hacia la comunidad internacional fue directo y alentador hacia los estadounidenses. El tipo de energía en esa sala, en la sección de política exterior, realmente debería mostrarle al mundo la posición enérgica que Estados Unidos está tomando contra Rusia y el apoyo al pueblo ucraniano. El discurso, contemplado en la Constitución, llegó este año en un momento de evidente polarización. Sin embargo, algunos expertos observan que el mensaje hacia el apoyo del pueblo ucraniano fue bipartidista. Y se vio mucho apoyo en todo el Congreso en ambos partidos para apoyar esta agenda de política exterior e incluso en el ámbito doméstico hubo unidad, de no ir de los extremos de los partidos. Aumentar la compra de bienes nacionales en Estados Unidos, fortalecer la cadena de suministro y promover la competencia para proteger a las pequeñas empresas también estuvieron entre las prioridades del mandatario. Sabe que la inflación es un problema para todos. Hizo algo muy inteligente y explicó de qué viene la inflación, que ha sido causada por la rápida recuperación económica después de la pandemia. Ernesto Castañeda, profesor de Sociología de American University, indicó que el presidente utilizó una estrategia política muy buena al relacionar una experiencia personal con la situación económica del país, pero que en el tema migratorio y de seguridad todavía queda trabajo por hacer. Y quiere que el Congreso lo haga, y parece que todavía no se da por vencido en convencer a Sinema, a Manchin y algunos republicanos de apoyar esta importante reforma. Entonces hay esperanza, pero sí, claro, mucha gente hispana está cansada de esperar, ¿no? Y quiere ver resultados. Expertos consultados por La Voz de América concluyen que el presidente envió un mensaje contundente a los dictadores, aseguró al pueblo estadounidense que el conflicto europeo no afectará el progreso económico y del control de la pandemia en el país, pero que en el tema migratorio su mensaje fue muy corto y no le prestó la suficiente atención. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició su discurso del Estado de la Nación con el tema más urgente que atiende la administración en este momento, la invasión rusa en Ucrania.
El mandatario aseguró que Putin no se imaginó la respuesta internacional coordinada. Creyó que podía dividirnos aquí en casa y también pensó que iba a poder dividir a Europa, pero él se equivocó. Estamos unidos y así es como nos quedamos. El mandatario estadounidense destacó que invirtió meses conversando con los aliados para tener lista una estrategia de sanciones para aislar internacionalmente a Vladimir Putin y elogió el coraje del pueblo ucraniano para defender a su país. Pueblo orgulloso, listo para luchar por cada pulgada de su país soberano, han conocido muchos años de independencia y han demostrado en repetidas ocasiones que no tolerarán a nadie que intente agredir a su país. La embajadora de Ucrania, invitada al discurso, fue ovacionada por los legisladores. Gracias por su valor. En su discurso del Estado de la Nación, el mandatario estadounidense anunció el cierre del espacio aéreo a todas las aeronaves de bandera rusa y prometió que, junto con los aliados, irán tras los bienes de la oligarquía rusa alrededor del mundo. A los estadounidenses, Biden les dijo que hará todo lo posible para evitar cualquier impacto económico tras las sanciones. Y yo tomaré las medidas para asegurar que el dolor de nuestras acciones se dirigen y se focalizan en la economía rusa y que protegeremos nuestros negocios y nuestros consumidores. En otros temas internos, el presidente Biden aseguró que expandirá la política de fortalecer las compras públicas de bienes producidos en Estados Unidos. Estamos comprando todo manufacturado aquí en este país, sea un portaaviones o cualquier otro producto, en todas sus etapas de elaboración. La respuesta republicana al discurso del presidente Biden estuvo a cargo de la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, quien cuestionó el manejo de la economía y la política exterior del presidente. La debilidad en el mundo tiene un costo y el enfoque del presidente para la política externa ha sido siempre demasiado poco, demasiado tarde. Ha vuelto el momento de que Estados Unidos vuelva a ser un país decisivo, que lidere y que proyecte confianza, pero no podemos proyectar fuerza en el extranjero si somos débiles en casa. La gobernadora Reynolds aseguró que se siente como que el presidente Biden, en vez de llevar al país hacia adelante, lo hubiera retrocedido a la era de los años 70 y 80, con altos niveles de inflación, olas de crimen en las ciudades y las tensiones con Moscú. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América. La agresión de Rusia a Ucrania y la economía centraron el primer discurso sobre el Estado de la Nación pronunciado en la noche del martes por el presidente Joe Biden ante el Congreso. Sin embargo, apenas mencionó la cuestión migratoria, un tema clave para la nación y para toda Latinoamérica. Biden, que como es tradicional una vez al año, se dirigió al Congreso y al pueblo estadounidense, hizo su discurso en momentos en que su popularidad cayó el 37% según los últimos sondeos. El mandatario estadounidense instó a los legisladores a la unidad y aseguró que Estados Unidos se enfrenta a un reto histórico por la democracia. Por otra parte, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, que fue la encargada en dar la respuesta republicana al discurso de Biden sobre el Estado de la Nación, dijo que está arrastrando a la nación de regreso a la era en la que la antigua Unión Soviética amenazaba a sus vecinos. También se refirió en su discurso de 15 minutos a los altos índices de inflación en Estados Unidos que está impactando el bolsillo de los trabajadores y los estadounidenses. Se tambaleaba por la alta inflación. Entre tanto, Biden también se refirió en su discurso del martes a la jueza Ketanji Brown Jackson, su nominada para reemplazar a un juez que se retira de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. De ser confirmada en el Senado, será la primera mujer de raza negra en el grupo de 9 jueces que integran la Corte Suprema de Justicia. Jackson llenó un cuestionario de 149 páginas de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta y en los próximos días se reunirá con los senadores pertinentes. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las sanciones económicas que el gobierno de Estados Unidos impuso a Rusia en respuesta a la invasión a Ucrania y el impacto económico que tendrán en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Nuestro colega Jorge Agobián entrevista a John Piechowski de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento Estadounidense de Estado, asegurando que el impacto se verá en los próximos días. No, hasta el momento yo no puedo hablar de impactos específicos en lugares específicos. Yo creo que el mundo entero está viendo algunos de los impactos allá en Rusia, las entidades afectadas, los bancos afectados, y vemos inclusive que eso está afectando la divisa rusa, el rublo, pero no voy a prejuzgar el impacto. Las sanciones, no olvidemos, tienen un efecto que va no solo de día a día, pero también impactan a las economías a mediano y a largo plazo. Pero ¿es cierto que por diseño fueron diseñadas para impactar a estos países o a los países que tienen negocios con Rusia? Mire, es obvio que países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, dictaduras que buscan apoyo de parte de Rusia por su autoritarismo y también por sus economías opacas, han creado y han establecido unos vínculos muy fuertes en las economías con estas entidades que ahora son afectadas por las sanciones estadounidenses. Así que yo estoy seguro que veremos impactos en los días que siguen, pero yo creo que lo más importante en estos momentos es pensar en el pueblo ucraniano que está sufriendo esta agresión de parte de Vladimir Putin y las fuerzas rusas, y son las víctimas de una guerra creada por Putin, cuyo pretexto es una invención completamente falsa. Y yo creo que estamos viendo cómo muchísimos países en el mundo, inclusive Estados Unidos, están respaldando al gobierno y al pueblo ucraniano. Déjenme volver a esa pregunta que le hice al principio, porque si bien, como usted dice, podría tener efectos en estos gobiernos, el alza de los precios del petróleo favorece a Venezuela. ¿Cómo lo ven desde el Departamento de Estado? Mire, hasta el momento yo no sé que haya medidas dirigidas contra la energía, pero no vamos a descartar ninguna medida. Ya se ha visto cómo las medidas que hemos emprendido han seguido ciertos pasos y lo más importante es que veamos estas medidas tomadas de una manera coordinada con nuestros socios y aliados en Europa. Vemos esto con las medidas emprendidas y también con la ayuda que muchísimos países están ofreciendo a Ucrania en estos días. Bien, el presidente Putin amenazó con sus armas nucleares este fin de semana. ¿De qué manera es el continente vulnerable a esta amenaza del presidente de Rusia? Pues mire, yo creo que esa amenaza muestra el aislamiento que siente Putin en estos momentos, porque la solidaridad internacional a favor de Ucrania y en contra de la agresión rusa es contundente. El presidente Biden ha dicho que Estados Unidos no va a desplegar tropas a Ucrania, pero sí lo que estamos haciendo, estamos fortaleciendo la presencia estadounidense y también la presencia de toda la alianza de la OTAN en el territorio de los Estados miembros que están en el este, porque, como dijo el presidente Biden, nuestro compromiso ante nuestros aliados de la OTAN es algo que tomamos muy en serio. Era John Piechowski, asesor senior del Departamento de Estado de Estados Unidos, explicando los vínculos económicos de Venezuela, Cuba y Nicaragua con Rusia. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Radio Caracas Radio presentó Voz de América.